La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El antisemitismo. Y me había tropezado antes con el antisemitismo. Pero en mi ingenuidad juvenil había pensado que los que practicaban la medicina tenían que ser civilizados, o por lo menos muy sutiles, como para permitirse tomar la pócima intelectualmente humillante de la intolerancia. Recuerdo que cuando tenía 15 años, mi padre y mi madre habían pensado pasar las primeras vacaciones de mi padre. Tras 23 años de práctica en Nueva Inglaterra, recorriendo campus de college por esa parte del país. Cuando llegamos a Waldboro, en New Hampshire, y nos registramos en el hospital de Cal, con idea de explorar la Universidad de Dartmouth al día siguiente, el recepcionista preguntó a mi padre si el apellido Nathanson era escandinavo. Replicó que era tan escandinavo como los espagueti, que era judío y que le importaba al recepcionista de todos modos. Este se retiró del mostrador para ser sustituido por el administrador del hotel, que, educado pero firmemente, informó a mi padre que el hotel se reservaba el derecho de admisión, un eufemismo repulsivo de que no se admitían judíos. Para asombro y disgusto mío, mi padre se dio la vuelta, nos pidió que le acompañáramos y salimos del hotel sin decir una palabra. En el coche, dirigiéndonos al sur en dirección a Boston, en busca de alojamientos más hospitalarios, mi padre comenzó a echar espuma fina por la boca, jurando dar parte de ese hombre, prometiendo escribir una carta al director de New York Times y proponiéndose formular una queja a la Liga Antidifamación B'nai B'rith. Si cumplió o no sus amenazas es algo que me he quedado sin saber, pero me dejó con la prácticamente imborrable impresión de que fuera de la ciudad de Nueva York, con su extensa comunidad de ricos e influyentes judíos, éramos extraños en nuestra propia tierra. El antisemitismo campaba a sus anchas cuando era niño, pero no en mi niñez. El incidente de New Hampshire tuvo lugar a finales de los años 30, una época particularmente penosa para los judíos norteamericanos. El padre Charles Cowlin diseminaba su singularmente venenoso discurso antisemita a través de una hoja semanal desde su parroquia en Detroit en 45 emisoras de radio esparcidas por el país, y se calculaba que al menos 4 millones de norteamericanos le sintonizaban con regularidad. Según una estimación, probablemente 15 millones de personas habían escuchado a Cowlin al menos una vez. Su oficina recibía aproximadamente 80,000 cartas por semana, casi todas a favor, y tenía un equipo de 105 empleados para leer y contestar las cartas. Su boletín Justicia Social tenía una tirada comparable y estaba tan impregnado de antisemitismo que dejaría en ridículo la publicación del nazi Julius Streicher, el Volkische Beobachter. Por esas fechas, el coronel Charles Lindbergh, posiblemente el ciudadano de los Estados Unidos más admirado y sin duda el más popular, aceptó una medalla de Adolf Hitler. En 1941, durante un discurso en Des Moines, Lindbergh fustigó a los judíos acusándoles de empujar a Norteamérica a la Segunda Guerra Mundial
con la activa conveniencia de la administración Roosevelt. Lindbergh continuó su diatriba en estos términos. El gran peligro que constituyen para este país radica en sus grandes propiedades e influencia en nuestra cinematografía, nuestra prensa, nuestra radio y nuestro gobierno. ¿Suena familiar? Los elementos lunáticos antisemitas afroamericanos, Farrakhan, Muhammad, Jeffries y compañía, han convertido lo de Lindbergh en un juego de niños y están esparciendo este veneno de manera mayor entre las clases marginales, que solo ansían encontrar un chivo expiatorio para su desgracia económica y política. Y el chivo expiatorio es, como siempre a lo largo de la historia, el judío. En gran medida, yo estaba eficazmente protegido de toda esta basura. Oí a mi padre dar vueltas por la sala de estar, condenando a Cowling en voz alta y términos malsonantes. Mi madre sacudía tristemente la cabeza al oír el nombre de Lindbergh, pero yo estaba encapsulado en el barrio judío, no el gueto. No éramos prisioneros. Recibí educación en un colegio predominantemente judío y durante el verano me enviaban a campamentos cuyos propietarios y administradores eran judíos, con una población asimismo mayoritariamente judía. De ahí que el episodio en ese triste hotelito de New Hampshire tuviera algo de choque cultural, aunque más tarde, al estar más expuesto al mundo goyiche del exterior, me empecé a dar más cuenta de la naturaleza endémica del antisemitismo y me volví más despectivo con quienes lo vivían abiertamente. En una sociedad por lo demás civilizada, la arrogancia tiene su utilidad. En Norteamérica, uno puede tratar con el antisemitismo sacando la lista de grandes sabios, músicos, científicos, financieros y otras figuras sobresalientes de la comunidad judío-americana. Como doctor joven, mi sentido del judaísmo, y esto seguramente no es ningún descubrimiento para ningún estudioso de la Norteamérica social y religiosa, era fundamentalmente comunitario. No prestábamos atención a nuestra condición de hebreos cuando nos divertíamos en el espíritu de Yiddishkeit, sus tradiciones, su dialecto, sus chistes de consumo interno y su incoado sentido de superioridad intelectual. Siempre existía ese espíritu de hacerse una piña como judíos. Con profunda vergüenza, recuerdo un episodio de mitad de los años 50 que ilustra perfectamente ese penoso zeitgeist. En los años de mis estudios preuniversitarios médicos en la Universidad de Cornell, conocí a un tal Mark Lasansky, un compañero judío procedente de Brooklyn. Aunque nunca fuimos amigos íntimos en Cornell, nos volvimos a encontrar en el hospital Michael Reese como internos, y fue allí donde entablamos una rápida amistad. Mark se había interesado incidentalmente por las causas de la izquierda en Cornell. La Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando su cenit y la Unión Soviética era nuestro aliado putativo. Y había asistido a algunos mítines de grupos de extrema izquierda, aunque, por lo que sé, nunca se integró a ninguno ni manifestó interés alguno en hacerlo. Por cierto, muchos de estos grupos estaban organizados y dirigidos por estudiantes judíos. Una vez completado nuestro año de internos en el Michael Reese, Mark y yo mantuvimos un estrecho contacto. Compartíamos también una afición apasionada por las obras del gran humorista norteamericano S.J. Perelman, y podíamos citarnos largos párrafos de su mejor obra a la menor provocación. Fuimos juntos a Washington a comienzos de 1953 para alistarnos en las Fuerzas Aéreas con la esperanza de que nos colocarían juntos en alguna instalación de alrededor de la ciudad de Nueva York. Mis papeles de nombramiento llegaron a un breve lapso y fui destinado a la base Gunter de la Fuerza Aérea en Alabama para el entrenamiento básico. La solicitud de destino de Mark fue paralizada. Me enteré más adelante de que nunca se le otorgó ningún nombramiento, sino que fue recibido en la Fuerza Aérea como recluta, aunque en esas fechas ya era un consumado cirujano ortopédico.
una especialidad que la Fuerza Aérea necesitaba con mucho mayor urgencia que un ginecólogo. Perdimos el contacto entre nosotros, pero supe después que había sido destinado a una base de Arkansas y estaba siendo recluta, realizando gran parte de la compleja cirugía ortopédica en la base. Se le había negado el nombramiento por un informe anónimo que le acusaba de pertenencia a asociaciones de extrema izquierda y defensa de causas comunistas en Cornell. Yo sé que nada podía estar más lejos de la verdad. En un intento de limpiar su nombre cuando estaba sirviendo, Mark ingresó en una prestigiosa firma de abogados de Nueva York. Estábamos en la era McCarthy, y el senador Joe McCarthy había unido fuerzas con el ejército en las conocidas audiencias Ejército McCarthy. Entonces, Mark escribió una carta y solicitó que yo apareciera como testigo de descargo en una vista ante un subcomité McCarthy. Yo era por entonces capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y jefe del servicio de obstetricia y ginecología en mi zona aérea. Mi primera reacción fue la de lanzarme en su defensa, pero pensándolo más detenidamente decidí consultarlo con el letrado jefe de la base, Herbert Cohen. Cohen y yo nos habíamos hecho amigos desde que había asistido el parto de su mujer, y no albergaba dudas a la hora de buscar un consejo en estas materias. Cohen y yo lo hablamos. La opinión de Cohen como abogado era que, si acudía, me convertiría yo mismo automáticamente en sospechoso, que podría perder mi propio nombramiento y que, en general, los judíos debían evitar hacerse notar en las Fuerzas Armadas, y desde luego no debían enfrentarse con alguien tan poderoso e indudablemente antisemita como el senador Joseph McCarthy. Reflexioné acerca del consejo de Cohen. Solicité la opinión de varios amigos judíos del equipo médico, todos los cuales coincidían con Cohen. Y entonces me muero de vergüenza conforme digo estas palabras 40 años después. Escribí a los abogados de Mark que estaba demasiado ocupado para implicarme en esa especie de asunto de mini Dreyfus, y por tanto tendrían que buscar a otra persona. Nunca más volví a saber nada de Mark. Bien podrá decir, la mentalidad de Stetl exigía que se alzara en defensa de su correligionario, que dejara el rebaño para ir en busca de la oveja herida y desasistida. Me temo que no. Los dictados de la autoconservación, cobardía moral, la vieja tradición de amontonarse en los calabozos de la Rusia zarista mientras los cosacos daban vueltas alrededor entre chasquidos de látigos y susurros, el ultra cauteloso pasar inadvertido de los judíos en tierra extraña, siempre somos extranjeros, donde quiera que estemos. Todo eso conspiraba para llevarme a un acto de monumental cobardía. No solo perdí un preciado amigo, sino que asimismo cristalicé mi autoimagen de extranjero, de forastero intimidado, de hombre sin raíces, de encogido judío sin causa. No deja de ser una precisa coincidencia el que mi matrimonio empezara a romperse en ese momento, el que empezara a buscar la compañía de no judíos, y el que pronto fuera a romper con mi padre. Ni fue pura casualidad el que, poco después, me encontrara casado con una no judía y en compañía de un hombre que ocultó su condición de judío tan inteligentemente que durante años nunca estuve seguro de que Larry Ladder fuera judío o no. Lo era y lo es. Pobres y embarazadas. Empiezo a dudar de que mi padre fuese un dios. En los años transcurridos en el hospital de mujeres, empecé a creer que mi padre no era la divinidad infalible que pensaba que era. Como residente trabajé con él con frecuencia en consultas y cirugías. Entonces, como hijo, compartía su oficio, o más bien, iba a su consulta. No solo no me pidió que me asociara con él, sino que recuerdo la relación como una forma de
aparecería particularmente indigente y degradante. Sin embargo, me acostumbré a su tiranía. Lo que más me chocó fue su vulnerabilidad. Cuando me destinaron como asistente suyo en cirugía o en alguna materia de obstetricia especialmente difícil, me di cuenta que le faltaba confianza en sí mismo. Continuamente preguntaba si lo que estaba haciendo era seguro o prudente o inofensivo. En operaciones de pelvis de envergadura, la necesidad de tranquilizar continuamente al cirujano no solo suponía una distracción, sino que era una pérdida de tiempo, incluso algo desanimante. Si el cirujano particular asistente estaba inseguro de sí mismo, pienso, ¿cómo tendría que sentirse el residente en prácticas? Fue también en esta época cuando comencé a albergar sentimientos de remordimiento por la relación con mi madre y, en consecuencia, me puse en contacto con ella y la visitaba con más frecuencia que en el pasado. Esto enfureció a mi padre, hasta el punto de que, cuando acabé mi primer año de prácticas, me pidió que dejara su consulta. Nos dejamos de hablar. Pero la ruptura auténtica con mi padre vino con mi segundo matrimonio. Rosemary no era judía, y él volvió a hablarme lo suficiente como para decirme que, si seguía adelante con ese matrimonio, romperíamos definitivamente. Me casé, y no solo no volvió a hablarme durante los siguientes 10 años, sino que se convirtió en mi enemigo más implacable. Cuando se me propuso como miembro de la Sociedad de Obstetricia de Nueva York, una prestigiosa hermandad de miembros destacados de la comunidad de obstetricia, algunos años más tarde, convenció a varios amigos suyos en esa sociedad, de la que había sido miembro muchos años, para que me vetara y quedara excluido. Mi Dios me había fallado, y esos fueron verdaderamente años negros para mí. Acabé mis prácticas obstetricia y ginecología en febrero de 1957. Recogí mis cosas y me trasladé fuera del hospital a una estrecha y destartalada habitación de un hotelucho cercano. Esto fue antes de que me volviera a casar. Me encontraba en un estado de confusión, desánimo, melancolía y sensación de inutilidad a partes iguales cuando sopesaba mis poco prometedoras posibilidades. Mi padre y yo no nos hablábamos. Tenía contraída una cuantiosa deuda por el divorcio de mi primera mujer, Carol. Estaba solo y padeciendo un caso de hospitalitis terminal. Después de vivir tantos años en hospitales, uno se hace dependiente de los servicios que proporciona el hospital y los horarios que señalan la hora de despertarse, trabajar, comer y dormir. Al acabar la primera semana de estancia en esa habitación de hotel oscura y deprimente, me enteré de repente de que el residente jefe de obstetricia se había suicidado, y como el hospital no tenía a nadie inmediatamente disponible para sustituirle, el gerente me preguntó si quería volver al hospital y al programa de residencia para acabar su plazo de servicio de 6 meses. No necesité que me lo preguntara 2 veces y me volví a trasladar. Fue en el hospital de mujeres donde recibí mis primeras clases reales de atención de salud de los pobres. Aunque el equipo de médicos privados admitía a sus pacientes de clase acomodada en el hospital y nosotros los residentes le ayudábamos en quirófanos y salas de partos, las consultas a las que acudían los pobres eran llevadas en gran parte por la plantilla de residentes. Los más pobres de los pobres constituían nuestra clientela. Aunque tratábamos a esas mujeres con un grado de respeto razonable para la época, había una buena dosis de condescendencia patriarcal en nuestra relación profesional con esas pobres mujeres. Las llamábamos por el nombre, las mirábamos sobre todo como material de aprendizaje. «Hey Joe, ven a la sala de conocimientos y mira qué prolapso. Le he dado hora para una histerectomía vaginal la semana que viene». Se consideraba como una rebelión que la paciente, negras e hispanas en su mayoría, preguntara o pusiese en duda las prescripciones del médico. Recuerdo casos en los que el cuestionar la decisión de un residente por parte de la paciente, sobre todo si se trataba de la necesidad de operar,
era replicado con una invitación no tan educada a encontrar otro médico en otro hospital. Los primeros meses como residente estaba sorprendido por la enorme disparidad de la proporción de abortos espontáneos entre las pacientes privadas del equipo de médicos, mínima, y las pacientes pobres de la zona, alta. De entrada, lo atribuía a factores económicos, nutrición escasa, cuidado prenatal tardío o nulo, y alto número de multipartos, con 5 más niños previamente. Pero cuanto más sopesaba el asunto, menos satisfecho quedaba con las respuestas que me había figurado. Por fin, un simpático residente de mayor antigüedad me tomó aparte y me explicó lo que es la vida en medicina. Al menos 2/3 de las mujeres traídas en ambulancia a urgencias en plena noche, sangrando profusamente y con fuertes dolores, eran víctimas de abortos ilegales chapuceros, no de pérdidas naturales. Alguien, médico, comadrona, abuela, había iniciado el aborto con cualquier objeto que iba desde un vulgar raspador hasta una aguja de punto, y luego la había mandado a urgencias, al más cercano para tratamiento. El mismo residente me dio la fórmula mágica para identificar el aborto ilegal: 2 pequeñas, casi indiscernibles marcas en el labio anterior frontal del cérvix, cuello del útero. Eran las marcas del tenáculo, un instrumento que pinza el cérvix para sujetarlo, mientras que otro instrumento se introduce por el cérvix cerrado hacia el útero para interrumpir el embarazo en curso. Con este conocimiento empecé a buscar las marcas de tenáculo en esas pobres desgraciadas. Por supuesto, el residente estaba en lo cierto. Al menos 2/3 de ellas eran víctimas de abortos ilegales provocados. El resto de la historia tiene un añadido curiosamente anacrónico. Llevamos ya 23 años de aborto legal en los Estados Unidos, y al menos 2 generaciones de mujeres han crecido teniendo el aborto como un hecho, una posibilidad, sino un derecho. Los que ejercemos la ginecología ya no vemos los resultados del aborto ilegal provocado, las fiebres atroces, los intestinos retorcidos y obstruidos, los úteros fragmentados que necesitan una histerectomía urgente, las infecciones agudas que dejan a muchas mujeres estériles, agotadas, con dolores crónicos, aterradas ante otro posible embarazo si quedan fértiles. En los años 40 y 50, antes de la llegada de ginecólogos mejor preparados, antibióticos potentes, contracepción eficaz, tecnología de transfusión de sangre mejorada y el desarrollo del concepto de cuidados intensivos, nuestros ambulatorios de ginecología se llenaban de esta clase de cuerpos rotos y mutilados. Como ginecólogos, hacíamos lo que podíamos. Para nuestras pacientes con embarazo no deseado de clase media y acomodadas. Envía muchas pacientes a abortar a Puerto Rico, a la consulta del doctor Juan Rodríguez. No es su verdadero nombre. Rodríguez se había preparado en un gran hospital de ginecología en los Estados Unidos, y entonces había vuelto a su Puerto Rico natal para empezar a ejercer, y con la colaboración de las autoridades locales, ya que el aborto era ilegal en Puerto Rico, practicar algunos abortos de paso. Corrió la voz y su práctica de abortos empezó a prosperar. El 90% de sus pacientes provenía de la costa este de los Estados Unidos, y pronto amasó una fortuna. Esto resultaba contraproducente para los que le enviábamos pacientes embarazadas. Conforme se hacía más rico, se tomaba mayores y más costosas vacaciones en Europa, y no sabíamos qué hacer. Sin embargo, continuó funcionando como nuestro último recurso hasta que cambiaron las leyes en Estados Unidos. Entonces, irónicamente, se le pusieron en contra las autoridades de Puerto Rico, que obviamente estaban recibiendo propinas insuficientes, y yo empecé a recibir embarazadas que enviaba él desde Puerto Rico para abortar en Nueva York. Sorpresas desagradables.
La pirueta de Rodríguez, inestable por su misma naturaleza, funcionó bastante satisfactoriamente en el caso de las mujeres más acaudaladas, aunque personalmente recibí una sorpresa desagradable un día de 1964 cuando hacía un transbordo de avión en San Juan. Tenía varias horas para matar el tiempo, y mejor que estar sentado en el aeropuerto sin hacer nada, preferí tomar un taxi y visitar al doctor Rodríguez. Había hablado por teléfono con él innumerables veces sobre problemas de pacientes, pero nunca nos habíamos visto. Llegué a su consulta, un edificio de estuco gris. Entré confiadamente y me presenté a él. Por entonces no tenía ningún recepcionista, enfermera ni personal auxiliar. Me quedé algo desconcertado por las modestas dimensiones de la instalación, teniendo en cuenta el gran número de pacientes que recibía constantemente del pasillo Boston-Nueva York-Washington. Pero su inglés fluido, su porte confiado y la fila de destacados diplomas detrás de su escritorio apaciguaron mis inquietudes, hasta que vi su quirófano. Tenía paredes de color crema, 2 grandes ventanas abiertas hacia la calle. Un flujo constante de amigos y conocidos asomaban su cabeza por la ventana y proferían sus saludos a nosotros dos. Y una mesa de exploración antigua que parecía diseñada por Andreas Vesalius, el conocido anatomista de Padua del siglo XVI. Desplegó orgullosamente la mesa y me expuso que estaba diseñada de modo que le permitiera inyectar pentotal sódico, un anestésico, a la paciente en la cabecera de la mesa, para colocarla rápidamente en estribos, dilatar el cérvix, raspar el útero en un instante y deslizarla de vuelta a la cabecera de la mesa para despertarla. En una palabra, él era a la vez el anestesista, la enfermera y el médico. Debió notar mi intranquilidad que siguió a la exégesis de su técnica. Me hizo pasar una vez más a su consulta e hizo un recorrido comentado por sus varios diplomas, licencias, acreditaciones, pertenencia a sociedades y demás. Esto no me calmó los nervios, pues en un examen más detenido me di cuenta de que todo el papel rimbombantemente desplegado por la pared no contaba para nada médicamente. Todas las credenciales, sociedades y licencias que tenía se podían comprar, pero él era lo único que había en la ciudad. Me repuse, me encogí de hombros mentalmente, nos dimos la mano, rechacé con educación la oferta de una modesta propina por cada paciente remitida y volví al aeropuerto, más sabio pero más inestable que antes. Aunque seguí enviando pacientes al Rodríguez, y a aquellos quizás menos distinguidos aún, médicos que le sustituían durante sus frecuentes vacaciones, empezaron a aparecer algunas grietas en las que hasta entonces parecía ser una oposición monolítica al aborto a petición. A mediados de los 60, se publicó el modelo de estatuto sobre el aborto del American Law Institute, ALI, y proveía el aborto en los casos de embarazo por incesto o violación, feto deforme, sin especificar hasta qué punto, o condiciones médicas durante el embarazo que podían poner en peligro la vida o la salud de la madre, según la estimación de médicos sensatos. En 1967, el estado de Colorado había adoptado esta normativa, con la restricción de que solo estaban habilitados por la ley los médicos de buena fe residentes del estado. Pronto siguió Carolina del Norte, adoptando el modelo de ALI, y California. Los requisitos de residencia no tenían vigor en la práctica. Con todo, estas leyes servían casi exclusivamente para las clases medias y desairaban a las embarazadas pobres de otros estados que no podían costearse la égira hacia otros estados con leyes más liberales, por no decir Japón, donde el aborto era legal desde 1948 y se hacía a gran escala. En 1968 entró en escena Gran Bretaña con una legislación permisiva del aborto. Comencé a remitir allí a mujeres embarazadas, ya que no había prácticamente límites en cuanto al tiempo de gestación en que los médicos británicos podían acabar con un embarazo. Yo mismo realicé una visita a Londres hace 20 años y pude ver cómo un conocido, un tal Dr. David Soffer, suprimía 32 embarazos, todos de más de 18 semanas, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Alrededor del mediodía, hizo que la enfermera le quitara la mascarilla y le sirviera un vaso de zumo de naranja con una pajita,
conversando amigablemente todo el tiempo sobre dónde podían encontrarse los mejores fabricantes de camisas en Londres, y montando un debate académico sobre las virtudes del Rolls-Royce frente al Bentley y el Mercedes-Benz. Yo quedé debidamente impresionado, y no me quedó la menor duda de remitirle embarazadas, si podían pagarse el viaje. Ese era el problema: qué hacer con todas esas mujeres sumidas en la pobreza que todavía llegaban en ambulancia a nuestras urgencias sangrando abundantemente, con conmoción séptica, fallos cardíacos o incluso muertas. Esas eran las mujeres que necesitaban nuestra asistencia. En 1967, el aborto ilegal era la primera causa de muerte en las mujeres embarazadas. Y fue entonces cuando conocí a Larry Ladder. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes.